Oiga, hay un tema muy interesante que viene a conversar con nosotros Mónica Pelayo. Mónica Pelayo, ella es abogada que ya está con nosotros aquí en Mañana en Vivo, y con ella vamos a conversar temas de derecho. Oiga, para que usted tome allá atenta nota, porque hay cositas en que usted a veces dice, esto es legal, esto no es legal, ¿en qué consiste eso? Ella está ya acá en el set de Mañana en Vivo. Por ahora, entonces, mientras ella se acerca, vamos a mostrarles a ustedes. Bueno, ya viene por ahí, ya la vimos. Mónica, bienvenidísima a este espacio, precisamente de Mañana en Vivo. Por aquí te tenemos. Bienvenida. Hola, ¿Cómo está, Mónica? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mónica, primero que todo, hablemos de quién es Mónica y de dónde viene. Bueno, mi nombre es Mónica Patricia Pelayo, soy de la ciudad de Medellín, soy egresada de la Universidad de Medellín, especialista también de la misma universidad en Derecho Empresarial, Laboral y Seguridad Social. Así. Y hoy vamos a hablar sobre el derecho laboral, John. Así que esto a todos los trabajadores nos interesa mucho, porque claro, sí que uno, digamos que cuando está trabajando en las empresas, lo pone a hacer muchas cosas, o siempre resultan las cositas que es importante conocer bien, se puede, no se puede, qué debo, qué no debo hacer. Así que cuéntanos, Mónica, ¿qué es el derecho laboral? Así es. El derecho laboral es una rama del derecho que se encarga específicamente de garantizar tanto derechos como obligaciones para las empresas, los empleadores y los trabajadores, porque también no solamente es proteger el derecho del trabajador, si la empresa está bien laboralmente, pues le puede garantizar esos derechos también al trabajador. Entonces se encarga de eso. Bien, precisamente frente a este tema del derecho laboral, ¿cuál es esa última reforma que sabemos que está de reforma en reforma? Entonces, ¿cuál es esa última que nos está rigiendo en este momento? Mira, actualmente está la ley 2001 del 2021 que dejó plasmada una regulación que va a tratar la disminución de la jornada laboral, que ya no va a ser de 48 horas, sino de 42 horas. ¿Pero por qué apenas se está activando? Porque esa reforma por la pandemia se dejó como en stand-by para aplicar a partir del 2023. A partir del 15 de julio, todas las empresas deben de empezar a disminuir una hora en su jornada laboral. Ahora, en cuanto al salario mínimo, con el incremento que se da para este año, ¿todas las empresas están obligadas a hacer ese incremento o cuál es el techo? Algunas podrán, no sé, justificar alguna exoneración para no hacerlo. ¿Qué debemos tener en cuenta como empleados? Sí, efectivamente, todas las empresas tienen la obligación de hacer el aumento del salario mínimo como mínimo, ¿sí? Y las únicas que pueden hacer un cambio en eso son las que paguen más de un salario mínimo, que ya no están obligadas a pagar con el aumento del mínimo, sino con el IPC de la inflación. ¿Pero están obligadas a subirle a todos los empleados el IPC? Sí. Obligación, sí, es obligación. O sea, a todos los trabajadores hay que hacerles el aumento, bien sea con base al salario mínimo o con base al IPC. ¿Qué es lo que más demanda el mercado en cuanto a asesorías de este tipo, por decir algo en el consultorio suyo? ¿Qué es lo que más van a pedir los empleados, los usuarios? ¿Qué es lo que más nos inquieta? Sí, efectivamente, lo que más consulta un trabajador es, por ejemplo, las garantías laborales como las primas, las cesantías, las vacaciones, en las empleadas domésticas, que hay algunos empleadores que no les pagan pues como todas estas prestaciones sociales, el tema de las jornadas laborales, el tema de las horas extras. Todo eso es más que todo lo que laboralmente consultan, y ya cuando van cumpliendo sus requisitos para cumplir la pensión, bien sea por la edad o cuando sea por indemnización sustitutiva o por invalidez. O sea, es que el derecho laboral es demasiado amplio y son demasiadas protecciones que tiene un trabajador y que desconoce. Mónica, precisamente estaba usted hablando sobre la última, digamos que actualización en temas de leyes para el tema laboral, y está hablando de ese tema de la jornada que a partir de julio. Sí, 15 de julio. Ya debemos laborar una hora menos. Sí. Digamos que también la ley invitaba a las empresas a que lo fueran como haciendo antes de que se cumpliera, digamos. Como decías bien, es gradual. O sea, desde julio de este año hasta el próximo año deben de disminuir una hora. En el 2020
2024 otra hora, en el 2025 y 2026 de a 2 horas cada año para llegar a esos 42 horas. Era voluntario que las empresas lo empezaran a implementar, ¿sí? Ahorita ya anteriormente la obligación 8 horas solamente, pero como se va a implementar esa jornada, le da la potestad al empleador para que manejen la jornada de 9 horas sin tener que pagar horas extras. Ahí está. En también. cuanto a las recomendaciones generales, básicas para el televidente que nos está observando a esta hora de la mañana, ¿qué decirle? Porque me imagino yo, no sé, como trabajador, que lo primordial es cerciorarse de qué está, o sea, qué papel está firmando cuando lo contratan, ¿cierto? Porque ahí es donde ya usted tiene pues todas las cláusulas y le explican bien las funciones, todo cómo va a ser lo prestacional. Es importante saber bien, leer con mucha atención ese contrato. Sí, es importante para que pueda tener una garantía y como una defensa en la hora de reclamar sus derechos. Más sin embargo, en Colombia se manejan 3 tipos de contratos. Está el contrato de trabajo a término fijo, el contrato a término indefinido y el verbal. Muchas empresas dicen, no, es que fue verbal, entonces no tiene garantías de nada. No, todo contrato verbal se convierte en un contrato a término indefinido. Y aunque no esté escrito, entonces la norma sí lo dice, entonces las garantías son totales. Por eso las empresas, más que buscar asesoría laboral para ayudar al trabajador, deben de buscar para protegerse de ellos. Porque, por ejemplo, hay muchas empresas que contratan a un trabajador y no lo afilian a seguridad social, que por gastos, que por costos. Pero realmente cuando tú afilias a un trabajador, no estás protegiendo al trabajador en sí, sino que te estás protegiendo como empresa. Porque si una empresa al trabajador se le accidenta, entonces le va a tocar cubrir todos los gastos que ese trabajador tenga, mientras que si tiene la ARL, la EPS, esas entidades son las que regulan y tienen que atender esas situaciones. Se está pensando también por parte del gobierno en los últimos pronunciamientos del presidente en hacer una modificación del contrato por prestación de servicios en el sector público. Sí. ¿Qué nos puedes contar, actualizar sobre esa información? Eso está en estudio. ¿Por qué está en estudio? Porque es que el contrato de prestación de servicios es una modalidad que utilizan mal. ¿Por qué? Porque lo utilizan, ese tipo de contratos es específico para personas profesionales o técnicas. No cualquier persona puede firmar ese tipo de contrato de prestación de servicios. Entonces hay empresas o en el sector público que cometen mucho el error de que hacen un contrato de prestación de servicios para una secretaria. Y resulta que la secretaria no es una prestación de servicio, sino que es un cargo fijo dentro de la empresa. Que se convierte en la jornada y que también está, digamos que hay un jefe, que eso es lo que determina mucho. La subordinación, que determina mucho ese tema de la relación laboral, entonces está mal aplicada. Además, ese pago, por ejemplo, inicial, Cristina, de la seguridad social para poder que usted lo contrate, me parece como terrible. Sí, es muy... O sea, usted tiene que sacar dinero. Se va de las responsabilidades laborales. Y tiene que sacar dinero de donde no tiene, porque usted apenas está accediendo a ese trabajo y tiene que endeudarse muchas veces, pedir prestado para pagar esa seguridad social. Exacto, porque por ejemplo una de las características del contrato de prestación de servicios es que es algo ajeno al objeto social de la empresa, primero, y segundo, que no puede haber las características de un contrato laboral, que son subordinación jurídica, jornada laboral y un salario fijo, y que tenga sus implementos aparte de la empresa. O sea, que yo tengo que, por ejemplo, en mi caso como abogada, yo no puedo estar permanentemente en la empresa, cumplir una jornada y eso. Yo tengo que ser externa, para eso son los contratos de prestación de servicios. Y solamente cumplir con esos servicios acordados dentro del contrato. Este tema de el derecho laboral tiene muchísimo de ancho, de largo, de amplio, y es súper interesante porque pues la mayoría tenemos una relación laboral vigente por donde se mire. Y el tema además de los procesos disciplinarios, sí que es otro punto bien interesante, Mónica, porque pues muchas veces se le hace a las personas procesos disciplinarios y no saben si se cumplió el debido proceso, si no se debió el debido proceso, o el tema de las sanciones, si era, si no era. Ahí también todo eso está para asesorarlo. Mónica, ¿en dónde estás ubicada? ¿Dónde te pueden contactar y dónde te pueden ubicar? Claro que sí, es un tema muy amplio, como dices. Me pueden ubicar en el edificio Los Arándanos, aquí en el Carmen. Mi contacto es 312-215-1890. Trabajo de lunes a sábado.
cualquier inquietud, tanto para las empresas como en derecho laboral, en derecho civil, de familia, que también es muy, muy amplio, comercial, con muchísimo gusto. Ahí está Mónica, entonces, para asesorarlos y atenderlos también, porque eso es muy interesante que pues cada uno vaya conociendo. Además, por ese tema también en los contratos laborales, cuando si una empresa lo contrata, entonces usted sabe que va a llegar a cumplir determinadas funciones, pero por allá le ponen una cosita que le dicen y la demás que le sean asignadas. ¿Hasta dónde caben esas demás que le sean asignadas? Que estén dentro del rango del cargo. O sea, por ejemplo, a la secretaria no la pueden poner a hacer los oficios varios de aseo, o sea, ya sale de ese rango, de esa esfera, de la capacidad o para el cual ella fue contratada. Es como, por ejemplo, o sea, en derecho laboral se aplica algo que se llama el ius variandi, que es la capacidad que tiene una empresa de variar tanto el lugar como de la ocupación, pero nunca puede ni disminuirla de rango ni disminuir el salario. En otro tema de los contratos que estábamos hablando está uno que es muy mal manejado también, el de obra o labor contratada, que también es un tema muy bueno porque también las aplican muy mal. Entonces, muy interesante. Sí, es que como les decía ahorita, el derecho laboral es demasiado amplio y es muy bonito y es muy bueno, pero sobre todo para proteger esos derechos de los trabajadores y que las empresas tampoco se vean vulneradas, porque las empresas lastimosamente tienen muchas entidades reguladoras que los pueden sancionar y que son desconocedoras de ello. Entonces también tienen que tener una buena concepción de todos estos temas. Y que se viene para las empresas esta obligación también del pago de las cesantías pronto. En ese sentido, ¿están todas las empresas obligadas a realizarlo y en qué plazo? Sí, mira, eso es algo que ya incluso está hace mucho, desde 1990 está una de las reformas que se realizó a través de las cesantías y los fondos, que fue lo que se realizó. Ellos tienen la obligación de consignar las cesantías a 31 de diciembre, la última fecha es el 15 de febrero, y pagarle unos intereses a los trabajadores hasta esa misma fecha sobre el último salario, el último periodo trabajado, el último año, ¿sí? Si no lo hacen, tienen ciertas sanciones, pero pues desafortunadamente a veces hacen mal las cosas y liquidan a los trabajadores en diciembre para omitir esa obligación de consignarlas y continúan con el trabajador, y lo que hacen es, en derecho hay un refrán muy popular que es el que paga mal paga dos veces. Entonces cometen ese error las empresas y le entregan el dinero al trabajador, omitiendo la obligación legal que es consignarle, porque eso es como una obligación, como un ahorro obligatorio para los trabajadores, que solamente se les puede entregar si hay una obligación para estudios de sus hijos o propios, para vivienda propia, no para una mejora del papá, de eso, no tiene que ser una vivienda propia. Son solamente exclusivamente esas razones por las cuales se les puede entregar y cuando se termina el contrato. Pero mientras que la relación continúe, una continuidad, no haya una solución de continuidad, tienen que consignarla en el fondo. Bueno, por acá va a estar con más frecuencia también Mónica para resolverles sus inquietudes, así que ustedes desde ya también se pueden estar contactando con nosotros, dejándonos ahí mensajitos de qué o cuáles temas quieren que Mónica pues nos resuelva esas inquietudes. Ella ya está súper agendadita y súper programada, ¿cierto, Mónica? Claro que para sí. estar viniendo con más frecuencia por acá por Mañana en Vivo para contarles a ustedes, pero además ya saben que la encuentran por ahí, eso es allí como en el sector de Las Manguitas, es bien cerquita, ¿cierto? Sí, una cuadra arriba de la calle del Comercio o calle de la Loza. Calle de la Loza, mejor dicho, usted sube por la calle que también se comunica por la 29, dobla a la 32 y por ahí encuentra ese edificio y encuentra a Mónica para que le resuelva todas sus inquietudes. Mónica, sin duda alguna, gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, gracias por invitarme y a la orden todo lo que necesite. Bienvenida siempre a nuestro programa.